Porfirio Díaz era un pobre mestizo que se convirtió en un héroe de guerra, un rebelde que se convirtió en presidente y un dictador que modernizó México pero oprimió a su pueblo. Díaz saltó a la fama como un joven general que luchó contra los invasores franceses y las fuerzas conservadoras en el siglo XIX. Fue leal al líder liberal Benito Juárez, pero más tarde lo desafió por el poder. En 1876, lideró una exitosa revuelta contra el presidente titular y se hizo cargo del país. Prometió poner orden y progresar, y lo hizo, pero a un alto costo para la democracia y los derechos humanos. Gobernó México con puño de hierro durante 35 años, suprimiendo cualquier oposición y manipulando la Constitución para mantenerse en el cargo. Creó una maquinaria política que recompensaba a sus aliados y silenciaba a sus enemigos. También abrió México a la inversión extranjera, construyendo ferrocarriles, minas, fábricas y granjas. Sus políticas impulsaron la economía y la élite, pero descuidaron a los pobres y a los indígenas, que sufrieron la explotación y la pérdida de tierras. Para 1910, su régimen enfrentaba un creciente descontento y resistencia de varios grupos, como los trabajadores, los campesinos y los intelectuales. Trató de apaciguarlos permitiendo una elección justa, pero cambió de opinión y lo amañó. Esto provocó la Revolución Mexicana, una lucha violenta y caótica que duró una década. Díaz fue derrocado en 1911 y murió en el exilio en Francia. Dejó un legado de progreso y represión, de estabilidad y revuelta. El porfiriato, se le conoce como porfiriato a la etapa de casi 34 años en los cuales Porfirio Díaz se mantuvo en el poder. Esta comienza cuando Díaz se rebela contra Lerdo de Tejada con el Plan de Tustepec bajo la bandera de no reelección. Su primer presidencia fue complicada, puesto que el país se encontraba endeudado, dividido y en ruinas. Su principal logro fue la unificación del país y el reconocimiento internacional. Al término de este cedió el poder pacíficamente. Al término de la presidencia de Manuel González, 1880 a 1884, regresó con más poder. En esta etapa se dieron los mayores acontecimientos del porfiriato. Su secretario de Hacienda Yves Clement renegoció la deuda interna y externa, logrando así que en 1894 se consiguiera por primera vez un superávit. Las vías férreas pasaron de ser 640 kilómetros a 19.280 kilómetros, las principales ciudades se embellecieron, se construyeron escuelas, se sentaron bases económicas las cuales siguen vigentes a nuestros días y el país comenzó a tener una economía exportadora. El ferrocarril. Díaz tuvo que lidiar con el hecho de que México era considerado desde fuera como un país de forajidos. Para el nuevo régimen era de vital importancia pacificar el país y demostrar su viabilidad económica. En este sentido, solo se pudo unir al territorio después de asegurarlo. Se convirtió no solo en un símbolo de progreso sino de pacificación. Un mensaje directo sobre la seguridad del país para los inversores extranjeros. A través del viaje en tren, México dejó de ser visto como salvaje y forajido. Hace hincapié en que parte del valor económico del ferrocarril se tradujo de manera indirecta en la idea de seguridad y certidumbre que surgió al sustituir un medio tan peligroso y lento como las diligencias o el caballo por la rapidez del viaje impulsado por locomotoras de vapor. El porfiriato abarcó 3 décadas de modernización en México. También en este periodo proliferó el arte y la cultura. La arquitectura no fue la excepción, porque hubo gran influencia europea en México que afectó a las edificaciones de esta época, lo que se refleja en distintos estilos, como el Nouveau, el barroco o el neoclásico, que le daban cierta originalidad que se distinguía del estilo tradicionalista del país. Todo marchaba bien para la clase pudiente, porque el resto del país estaba en crisis, había revueltas, se respiraba inconformidad en el aire y el campo estaba muerto. Mientras que la burguesía se regocijaba en estas construcciones que pretendían pintar a un México moderno, el país vivía profundas desigualdades. Fueron varias las razones que determinaron la creación arquitectónica de este periodo,
la influencia de los nuevos estilos que imperaban en Europa a principios del siglo y que en México fueron interpretados como símbolo de estatus, distinción y modernidad, el cambio en la economía del país y la aparente estabilidad política y social, así como la introducción de nuevas y revolucionarias técnicas de construcción. El inminente ingreso de extranjeros al país debido a las concesiones otorgadas a empresas de otros países, trajo como consecuencia inmediata la construcción de gran número de viviendas para albergarlos. A los nuevos barrios se les llamó colonias, porque en ellas vivían tanto la alta burguesía mexicana, como algunos ingleses, franceses, italianos y norteamericanos. La vivienda porfirista se refiere a los estilos arquitectónicos y las estructuras residenciales construidas durante el mandato de Porfirio Díaz en México, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Estos hogares reflejan la influencia europea, especialmente francesa, con diseños elegantes, ornamentados y menudo con detalles como balcones, columnas y techos altos. Eran frecuentes en ciudades como Ciudad de México y reflejaban la opulencia de la época. Díaz implementó una serie de políticas que impactaron la economía mexicana. Estabilidad financiera y modernización. Durante su mandato, se promovió la estabilidad financiera atrayendo inversiones extranjeras, fomentando el desarrollo de infraestructura, ferrocarriles, telégrafos y modernizando la industria. Durante el periodo del Porfiriato la clase alta estaba representada por un grupo reducido de individuos. Este estrato social se distinguía por las personas y familias que poseían los recursos naturales, políticos y sobre todo económicos para cubrir necesidades de consumo de bienes y servicios. La clase alta estaba representada por financieros, grandes comerciantes y hacendados, dueños del dinero y poder adquisitivo, tanto extranjeros como nacionales. La vida social durante tiempos del Porfiriato estuvo marcada por grandes desigualdades sociales, advertida desde los que tenían una vida llena de comodidades, hasta los que no. Mientras unos se mantenían en lucha constante por mantener o asimilar una forma de vestir, una imagen digna, otros no aspiraban más que a portar el uniforme del pueblo, lo cual solo era vestir una camisa amplia y un calzón de manta color blanco. En contraparte, existía la clase social que tenía los recursos para adquirir cualquier tipo de objetos y realizar cualquier tipo de práctica ilustrada. Este pequeño grupo de personas solía visitar las tiendas departamentales de estilo francés y estadounidense, como una muy afamada que prevalece en la actualidad. Díaz logró modernizar el país y mejorar la situación económica. Esto se puede deducir de las estadísticas de aquel periodo. Lo que no figura en las estadísticas es la distribución del bienestar, para la mayoría las circunstancias de vida.